Van a salir muy buenas conversaciones hoy. Y sí, ya estamos grabando. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este gran espacio, a esta info session de parte de Colectivo 23, donde vamos a conversar un poco más sobre cómo experimentar con AI, nuevas tecnologías, para que ustedes y cada uno de ustedes pueda ser parte de este cambio, de este tech mindset en sus organizaciones. Me presento por aquí, mi nombre es Frank Maguiña, soy parte del equipo de Colectivo 23, del área de marketing y de eventos, y en Colectivo 23 nos gusta presentarnos con un fun fact, un dato curioso, eh, y esta vez he decidido como que dar un fun fact diferente, es un fun fact más relacionado al mundo de la AI. Y mi fun fact, si se podría decir, es que yo durante los 2 primeros meses donde se tuvo el boom tecnológico sobre ChatGPT y ese tipo de estilos, me rehusé simplemente a usarlo. Sentí como que dije, no, no me voy a sumar, para mí esto es una moda. Lo curioso es que mi equipo empezó a hacerlo de forma natural y es como que todos se incentivaban y sin embargo yo como que sentía que no, no quiero sumarme hasta que pasó un mes y de la nada me puse a jugar con ChatGPT, si no me equivoco, creo. Y de verdad descubrí mucho el potencial. Yo ahora no hay día en que no resulte curioseando, buscando blogs, escuchando charlas. De hecho, gracias a Colectivo nos ha dado a todo el equipo un espacio donde también podemos ir aprendiendo sobre nuevas tecnologías y de verdad está siendo un espacio nutritivo y potente y de verdad bastante revelador sobre cómo se está reescribiendo, para mí es la forma de decir, se está reescribiendo este nuevo mundo gracias a estas diferentes tecnologías que aparecen, ¿no? Pero sé que también quiero escuchar las opiniones de ustedes, de cada uno de ustedes, y quiero hacerles esta gran pregunta: ¿dónde quieren desafiar ahora su futuro profesional? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué les gustaría que empiecen lograr con aprender más sobre nuevas tecnologías, sobre inteligencia artificial? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Cuál es el propósito que tienen? ¿Qué valor le ven por el chat? Por ejemplo, yo le veo mucho valor de nutrición y aprendizaje. Yo soy un fiel creyente de que esto nos va a ayudar a que seamos personas que abramos más la posibilidad de abrir, a descubrir cosas nuevas, a interiorizar nuevos mundos, nuevas posibilidades. Para mí siento que es un campo ahí súper interesante. Gestión del conocimiento en forma abierta, Blanca. Qué gran frase. Si quieres, puedes abrirnos tu micro y contarnos un poco más para ti, qué significa esto para ti. Eh, Ujú. Ok, sí, había puesto ahí gestión de conocimiento en forma abierta porque una de las cosas que lo viví durante la pandemia fue sentir tanta tristeza de tanta gente con mucho conocimiento que no había sido puesto en ningún lado o que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de poder transmitir o trasladar su conocimiento y en verdad ya no estaban con nosotros por la pandemia, ¿no? Y eran personas muy inteligentes, conocí muchas personas expertas que me daba mucha pena el no haber podido de repente compartir más con esas personas los conocimientos que ellos tenían y las experiencias, porque ahora el qué lo tenemos tan a la mano, pero el cómo es lo más, yo creo que lo más importante y donde entra no solamente la tecnología, sino también entra el ser humano, pero ya tomando la tecnología como un insumo para poder aportar y disgregar la información de una forma más inteligente para la toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que cuando salí la primera vez después de pandemia bueno, yo vivo en Perú, y veía todos los médicos que habían fallecido, decía cuánto conocimiento se fue ahí y no quedó de repente en ningún libro, en ningún blog, no fue trasladado y eso era lo que siempre me llamaba la atención: qué puedo hacer yo para poder o mover o incentivar a que el conocimiento no se quede en ti, sino que sea trasladado, porque uno no sabe si es hoy, mañana o no sé, este, que nos vamos sin haber trascendido, pues, con otros, ¿no? Hacia otros, ¿no?
De hecho, creo que nos has dado, ha sido la mejor forma de empezar este evento conociendo esa perspectiva tan propia que de hecho creo que muchos de los creadores en este mundo tecnológico comparten y es una de las razones por la cual creo que la tecnología se está abriendo un poco más a campos y a que las personas entiendan el potencial que tiene como una herramienta de apoyo, como una herramienta que quizás y también quiero soltarle esta pregunta en el chat por ahí, porque quizás algunos habrán venido con esta idea en la mente. ¿Quiénes pensaron en un inicio que cuando apareció la inteligencia artificial por primera vez, por así decirlo, de forma comercial, pensaron que les iba a quitar el trabajo? Que es una de las principales frases que se ha venido escuchando durante meses, ¿no? La AI te va a reemplazar, la inteligencia artificial te va a reemplazar. Eh, quiero ver por ahí cuántos pensaron eso en un primer inicio. Ahora, mientras vamos por ahí viendo quizás algunas respuestas, quiero también darle un poco, presentar un poquito al speaker invitado que tenemos hoy, que es Jairo José Niño. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Nos saluda directamente desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien, Frank. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este espacio, por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Em, bueno, rápidamente, yo actualmente trabajo para Johnson Johnson. Estoy en la industria farmacéutica hace 4 años en ciencia de datos y analítica. Pero pues digamos, llevo ya más de 10 años trabajando en el diseño de, digamos, productos de datos, productos para la toma de decisiones, usando pues analítica avanzada, estadística, machine learning, mucha visualización de datos, que es otro de mis temas favoritos. Em, y ahora pues últimamente aprovechando estos últimos desarrollos en el terreno de la inteligencia artificial. Um, voy a lanzar el fun fact también siguiendo la tradición de Frank en colectivo y creo que tal vez podemos volver sobre esto más adelante, pero eh, creo que uno que es relevante aquí es que, por ejemplo, yo terminé trabajando en la industria de tecnología y terminé tan envuelto en estos temas de lo que llaman ciencia para toma de decisiones por puro accidente. Yo Am, soy politólogo, soy internacionalista, es mi profesión de base, fue la carrera que seguí en la universidad. Y por allí hay una parte muy pequeñita en la ciencia política que tiene que ver con matemáticas. La toqué una vez y se me volvió una adicción que terminó definiendo mi carrera. Entonces tengan cuidado con esto porque también uno se empieza a meter en el tema de la tecnología y es altamente adictivo y bueno, es precisamente porque tiene unos réditos muy importantes y muy buenos para la carrera y para el desarrollo personal. Me ha encantado tu presentación y sobre todo el pivoteo. Antes de profundizar un poquito, porque de hecho me surge una gran pregunta, quiero comentarles a cada una y uno de ustedes de que queremos de que este sea su espacio. Hemos diseñado justamente el espacio para que ustedes se inspiren un poco de la experiencia que tiene Jairo, de cómo también él sufrió su proceso de transformación profesional justamente a través de la curiosidad, del ir más allá y de romper quizás un poco este temor eh, a las nuevas tecnologías y que también le encuentren un poco el valor de conocer más sobre este mundo del tech mindset, que de hecho justo lo vamos a hablar un poquito más. Así que sea cual sea que sean sus preguntas, quiero que justo si no me equivoco, en la parte baja de Zoom, si están en computadoras, tienen una parte que se llama reacciones. Entonces quiero que todas las personas que estén por ahí le den clic a la palabra reacciones y den clic en la opción levantar mano. Me gustaría ver que todas las personas puedan ahí hacer el intento. Excelente, Cecilia, muchas gracias, Paolo, gracias, Yemi, Úrsula. Bien, cada vez que ustedes tengan, ahora pueden bajarlas, tengo un montón de manos ahora levantadas. Cada vez que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran realizarle a Jairo o a mí, voy a estar súper atento para poder ver quién tiene una pregunta y poder darles la posta al micro para que así Jairo pueda ayudarles a resolver cualquier duda. ¿Correcto? Entonces ya vimos que todos pueden alzar la manito. Pablo, no sé si tienes una pregunta y la dejaste alzada o todo bien. Excelente. Jairo, de hecho, o sea, quiero empezar un poco esta conversación. Antes de empezar justo este último punto,
Este espacio llega, de hecho, gracias a nuestro nuevo programa de AI Tools and Tech Mindset, donde justamente Jairo es parte de los mentores que tenemos en el programa. Es uno de los nuevos programas que estamos lanzando y que de hecho está a punto de empezar en 24 horas. De hecho, es la razón por la que surge este espacio, es porque vimos mucho talento que tenía muchas ganas de sumarse a este nuevo espacio, pero también tenía muchas dudas sobre cómo poder acercarse a este mundo, aclarar algunas dudas antes. Entonces, literalmente, este puede ser la oportunidad para que en 24 horas resuelvan todas esas dudas y después, al día siguiente, sean parte de la primera generación de talentos que van a estar formándose en el mundo de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, junto a la compañía de expertos como Jairo y otros talentos más que tenemos de diferentes empresas que tienen una característica en común, que en parte de su curiosidad los ha llevado a transformar su perfil y que de hecho van a aprender mucho de sus experiencias. Y justo ahorita quiero aprender un poco más de esa experiencia de Jairo. Jairo, nos comentaste un poquito de que, o sea, tienes una rama formativa totalmente diferente como politólogo y fue ese detonante el que te llevó a ese mundo. Uno de los principales triggers que puede frenar a ciertas veces a las personas, a mí me pasó, por ejemplo, yo soy publicista y quise pivotear el mundo del marketing y negocios, pero sentía miedo, sentía temor por algo nuevo. ¿También tuviste ese primer temor en tus inicios en el mundo tecnológico? Y si fue así, ¿cómo hiciste para enfrentarlo y para sobresalir ante ello? Bueno, gracias por la pregunta. Y mira que realmente, y tal vez es por la naturaleza del área y de que estamos hablando de tecnología y demás, pero digamos que es fácil uno sentirse atraído hacia el tema tecnológico y hacia las herramientas cuando uno ve que le van a aportar algo, le van a ofrecer una solución a algún tipo de problema. Cuando yo estaba en mi campo de ciencias sociales, haciendo investigación, haciendo algunas cosas, me enfrentaba con el problema de cómo hago yo para demostrar que las conclusiones a las que estoy llegando eh, están realmente basadas en evidencia, ¿sí? Como es un campo de ciencias sociales, ¿cómo hago yo para plantarme frente a otro profesional, frente a otra persona y argumentar de tal forma que estoy, tengo un respaldo más allá de es mi palabra contra la tuya? Esa era mi mente eh, como estudiante universitario pensando en el debate, en cómo hago yo esto. Y por ahí empecé a explorar algunas cosas. Y empecé a descubrir el terreno de la estadística y la matemática y demás. El problema es ya cuando empiezo a enfrentarme a proyectos más grandes y encuentro que estas técnicas que me han servido para argumentar algunas cosas pequeñas, resulta que me sirven para sentirme más seguro también de las decisiones que tomo en un proyecto más grande. Y ese fue el punto inicial, es, oh, mira, por usar estas técnicas, por usar estas tecnologías, por usar este software que de pronto no lo usaban en mi carrera, no lo usaban mis colegas, sino que lo usaban más como en las áreas de ingeniería, como en otras facultades, pero resulta que cuando uso esto, empiezo a retirar incertidumbre. Y eso es al final lo que uno hace en analítica y en ciencia de datos. Entonces, las personas necesitan tomar unas decisiones, hay incertidumbre, hay un campo grande de incertidumbre ahí y hay que atacarlo, hay que tratar de reducirlo, hay que tratar de llegar a, no hay certezas absolutas, pero hay que tratar de estar seguros de cuál camino voy a elegir y por qué estoy eligiendo ese camino. Por lo menos tengo unos criterios. Puede que me equivoque, pero tengo unos criterios. Ahora, yendo a tu pregunta, resulta que hasta ahí todo va muy bien, porque todo es bueno. Entonces, todo me atrae. Sí, digamos que no me asustaba la tecnología. El problema fue cuando me paré al frente y dije, bueno, voy a empezar a usar estas herramientas. Y entonces me empiezan a hablar en un idioma que es nuevo para mí. Empiezo a ver otro tipo de software, empiezo a ver otro tipo de términos y cosas que eran absolutamente extrañas. Y entonces es inevitable uno hacerse la pregunta, bueno, ¿será que con la formación que yo traigo sí puedo aprender esto? ¿Será que sí puedo llegar a esto? Y creo que esa es la parte clave, que afortunadamente me di cuenta muy temprano que no se trataba tanto de si aprendo la técnica X o Y, sino de qué tan preparado estoy para aprender la técnica que necesite. Entonces, en eso fue lo que yo empecé a trabajar inicialmente. Me interesé por el tema de, ok, ¿cómo
hay algún camino, hay alguna estrategia, hay algunas formas en las que yo puedo aprender las cosas que necesito de manera ágil, de manera eficiente, para que cuando vuelva a necesitar otra cosa nueva, pueda aplicar ese mismo esquema para aprenderla rápido y poder utilizarla pronto y poder sacarle beneficios pronto. Em, y cuando me di cuenta que eso se puede hacer, que uno perfectamente puede desarrollar esa habilidad para aprender cosas, ahí fue donde se me acabaron los miedos. Porque salía la nueva tecnología, se hablaba, sobre todo cuando empezó la ola de Big Data, cuando ahora nos llaman científicos de datos, pero antes no tenían, la profesión no tenía un nombre porque no se sabía exactamente si era inteligencia de negocios o era otra cosa. Había una mezcla ahí como extraña e iban saliendo cada vez nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, pero ya no me asustaba. Pero decía, pues sí, lo estoy viendo, es algo absolutamente nuevo para mí, no lo entiendo, pero sé que hay una manera de acercarme a eso. Sé que es simplemente esa barrera inicial que uno tiene, es la barrera de lo desconocido. Pero cuando uno se anima a acercarse y a ver las cosas desde más cerca y como eliminar ese miedo a lo desconocido e ir y tocar y curiosear y como remangarte y meterte de cabeza en esa cosa que al principio te asusta, ahí es donde te das cuenta que no pasa nada y que al contrario, que todas esas cosas que en principio te asustan son puertas donde no sabes a dónde vas a llegar, pero llegas a descubrir un montón de cosas sobre ti mismo y sobre lo que quieres hacer. Creo que, de hecho, una de las frases que has estado soltando constantemente tiene que ver mucho con el hecho de acercarse a lo nuevo, tomarlo, como que usarlo como si fuera plastilina, ver cómo funciona, qué es, y empezar un poco a experimentarlo. Sé que puede ser incluso un poco difícil para las personas que usualmente no están acostumbradas a experimentar con temas nuevos, con cosas nuevas en general. De hecho, creo que a la gran mayoría de personas les puede costar un poco, quizás porque se sienten abrumadas en el sentido de que es algo nuevo, de que no se sienten quizás capaces. Y quiero que me dejen un puntito en el chat. ¿Cuántos han sentido de que la primera vez que iban a usar ChatGPT, si es que lo han usado, tenían miedo de que no lo utilicen bien? O sea, particularmente creo que le pasó a más de uno. En mi caso como que me pudo pasar. Pero sinceramente, pasando un poco a esta suerte de experimentar poquito a poco, eh, te ayuda a romper un poco ese temor. Jairo, si tú tuvieras que darle un consejo a las personas de cómo lanzarse a experimentar un poco más en su día a día, así sea en escala pequeña, ¿qué le aconsejarías a las personas? Bueno, yo creo que uno debe encontrar las cosas que lo entusiasman. Y yo uso la palabra entusiasmo en lugar de hablar de pasión, porque las cosas que la pasión es una emoción de un momento, ¿sí? Es una montaña rusa, ¿no? Entonces es una emoción que es inestable, va y viene, va y viene. Mientras que cuando uno es entusiasta de algo, la motivación es muy interna, es algo que me toca, es algo que me atrae, es algo que me llama. Entonces, yo creo que más allá de la herramienta o de la cosa nueva a la que nos estamos enfrentando, es buscar un espacio que me interesa, buscar un problema que es relevante para mí, buscar algo que es importante para mí. Blanca hablaba de eso al principio cuando nos compartió su tema, parte del conocimiento abierto, la gestión del conocimiento. Es encontrar qué es eso que te interesa, que te motiva realmente y busca aplicaciones para estas tecnologías, porque al final, am, si nosotros vemos el ciclo que- que- que sigue la tecnología, siempre tiende a hacerse más fácil de utilizar. Y eso tiene un sentido lógico si lo miramos desde la perspectiva de negocio de quién desarrolla una tecnología. Pues si yo quiero tener muchos usuarios, si yo quiero vender mucho mi tecnología, tengo que hacerla fácil de utilizar. Entonces, eventualmente va a ser fácil. Esa es una garantía que tenemos. Eventualmente va a venir. Incluso cuando salió ChatGPT y todas estas herramientas, lo primero que pensé fue,
es demasiado grande como para que quieran vendérmelo uno a uno como quien te vende un teléfono. Esto se va a volver un commodity. Con eso me refiero a, va a venir un grande a decir, mira, tú no tienes que comprar GPT-3 o GPT-4, sino que yo soy una compañía grande, que fue por ejemplo lo que hizo Microsoft, ¿no? Y yo te voy a integrar eh, esta nueva tecnología en las cosas que ya conoces, en Word, en Excel. Entonces, porque esa es la forma en la que se vuelve masivo. Entonces, am, más allá de pensar en la herramienta o es que tengo que inventarme una solución súper compleja o ir a construir algo que realmente no me interesa simplemente por el hecho de poder tocar esa tecnología, es más bien pensar en las cosas que me interesan y cómo en las múltiples caras que puede tener un problema, ¿dónde me puede ayudar esa tecnología? Entonces, no sé, si a ti lo que te interesa es el marketing, de pronto hay un montón de cosas para las que, no sé, cuando salió estas herramientas generativas que no eran de texto, sino imágenes, ¿sí? Stable Diffusion o cualquier otra que no voy a entrar en los detalles, pero de pronto es eso, tú puedes estar pensando en un plan de marketing y dices, oye, pero que quiero iterar rápido sobre algunas ideas, ¿cómo hago? Ah, bueno, esa parte me la puede solucionar esta herramienta, porque le puedo dar 5 o 6 prompts y me da 5 o 6 imágenes distintas y soluciono la parte gráfica y puedo experimentar rápido. Entonces, estás usando la herramienta dentro de un contexto que te importa y eso es lo primero. Em, Buscan dentro de esas cosas que les importan dónde cabe ese uso de la herramienta como lo que es, como un asistente, porque la tecnología al final es eso, es una herramienta, es un asistente, no es una solución completa para cualquier tipo de problema. Es al contrario, es algo que se adapta, algo que puedes tomar en la mano y ajustarlo y ser creativo en su uso. Entonces, para mí el punto inicial para la experimentación y para todo eso es vea algo que te importe, vea algo que resuena contigo, vea algo sobre lo que vas a querer seguir trabajando y sobre lo que no te va a importar frustrarte y estrellarte y cometer errores, porque vas a querer seguir ahí, vas a querer seguir trabajando sobre eso sencillamente porque el problema te importa. No estás enamorado de la solución, sino que lo que te importa es el problema. Entonces vas a seguir ahí, ya sea que esta herramienta te sirva o no, y entonces vas a cambiar otra herramienta y esa es la base de la experimentación. Es elegir algo que realmente conecta contigo. Creo que eso me lleva justamente a abrirle una pregunta a los invitados, a la audiencia, que me gustaría, si es que pueden alzar su mano, genial, o si es que pueden dejar sus respuestas en el chat también, genial, y les damos por ahí la posta. ¿Por qué es que están interesados en aprender sobre inteligencia artificial o sobre nuevas tecnologías? De hecho, una de las grandes respuestas, de hecho, Blanca nos dio su primera respuesta, porque quiero hacer un poco más, mejor gestión de conocimiento de forma abierta. Hay muchas oportunidades para el desarrollo y pueden ser de diferentes ámbitos, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes se dedican a rubros de marketing, de negocios o, por ejemplo, de gerencia y quieren saber cómo aplicar esto a nivel estratégico? Eh, em, por ahí es como que les lanzo un poco la pregunta para ver si es que tenemos manitos levantadas por ese sentido. Pero, por ejemplo, volviendo un poco a la segunda parte, un poquito complementando lo que estabas hablando, Jairo, hablábamos un poco sobre tener esta mentalidad de experimentar y cómo poder desarrollarla a través de, primero, tomar una decisión de cómo es que quiero yo utilizar esta herramienta. Finalmente termina siendo los aspectos tecnológicos una herramienta que me ayude a mí a resolver un problema, en un problema que se me haga favorecedor. Eh, Veo que es también un poco un tema de desarrollar una cierta forma de ver la tecnología, no como algo, no como una herramienta que tengo que aprender a dominar sí o sí, sino como una mentalidad que me permita diferenciar qué es lo que me sirve y qué es lo que no. ¿Cómo es que una persona puede llegar a esta realidad teniendo, por ejemplo, el contexto ahora que estamos abrumados de información, abrumados de detalles, de diferentes tipos de cosas que van surgiendo en el día a día? ¿Cómo es que las personas pueden desarrollar justamente esta mentalidad para saber diferenciar entre qué tomar y qué aprender y qué sobre todo implementar en su día a día? Creo que ese es el dilema grande que hay ahora, precisamente por lo que dices, hay un montón de información, estamos parados frente a una autopista de fuentes, pues,
Y sea cual sea el tema que escojas, eh, te llegan 400 fuentes distintas y el problema es ese, es cuando quedas como paralizado porque tienes, y es lo de la paradoja pues de la elección. Es que tienes tantas cosas que finalmente no te puedes decidir. Y el tema es que si nosotros vamos al elemento práctico, cuando estamos en una organización, cuando estamos trabajando, los recursos son limitados. Y nosotros como seres humanos en nuestro día a día también tenemos recursos limitados, el tiempo es limitado, la energía que tenemos al final del día es limitada. Entonces, ¿cómo elijo qué hacer con eso? Y al final, creo que toqué un poco al principio ese tema y es, al final todo se trata de toma de decisiones y lo que estamos tratando es de eliminar incertidumbre en esa toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que yo elegí esta tecnología y que eso no fue un error? Pues, no puedes saberlo, pero tomaste la decisión con ciertos criterios y tienes claros esos criterios sobre los que tomaste la decisión. Entonces, por lo menos el riesgo que estás corriendo y la apuesta que estás haciendo, puedes responder por qué lo hiciste. Tienes unos criterios lógicos detrás de la decisión que tomaste. Y esa es la parte que es importante. Am, Ahora, efectivamente, estas tecnologías crecen y se desarrollan de manera exponencial. Sin embargo, uno puede rastrear el origen y las razones por las que estas se crearon. La inteligencia artificial y todas las técnicas que estamos usando hoy existen hace muchos años. Ahí uno puede encontrar fuentes de hace 60 años sobre cosas que se están usando hoy. No se podían usar antes sencillamente porque el elemento tecnológico no estaba ahí. No estábamos listos para poder procesar los datos a la velocidad y en la cantidad que se necesitaban para poder usar estas técnicas. Pero esto existe desde hace tiempo. Entonces, uno puede ir a la raíz sin necesidad de tener ese conocimiento técnico estricto, pero sí entender el por qué se fueron tomando esas decisiones, por qué se fueron dando esos desarrollos y cómo se fueron dando para tener claro el panorama. Uno lo que necesita es un mapa, precisamente. Tú dices, hay un montón de cosas, hay un montón de informaciones, tienes un bosque gigante al frente y tú no sabes qué es lo que te sirve. Lo que necesitas es un mapa. ¿Cómo construyes ese mapa? Bueno, digamos que desde la experiencia, eh, uno lo que hace es identificar cierta clase de problemas que son específicos para mi rol. Ahora, y digamos que esta es la parte en la que esto ni siquiera es solo para esta conversación acá, es una conversación que tengo en la empresa, en la organización, en el trabajo y con otras personas con las que trabajo. Y es que el tema de abordar la tecnología y sobre todo estos nuevos desarrollos no es un tema que le compete solo al área de IT, ¿sí? No es una cosa solo para expertos que están allá programando y toda esta cosa. El tema es, yo tengo que tomar este panorama tecnológico y ver cómo encaja dentro de mi rol. Yo no necesito saber de absolutamente todo. Me sirve muchísimo conocer las bases para decidir cuáles son estas líneas generales, porque hay, imagínate de nuevo, como un árbol que tiene unas ramas gruesas y de esas ramas gruesas se desprenden cosas que son más específicas. Entonces, dependiendo, hay ramas de las pequeñitas que son muy específicas para alguien que está trabajando en finanzas, otra para alguien que trabaja en producción de video. Esas cosas ya son las cosas de nicho, las cosas específicas. Pero si tú entiendes las ramas generales de cuáles son los tipos de tecnologías que terminan en esos casos específicos, ya por lo menos ya no estás tomando la decisión frente al bosque, sino estás diciendo, ok, no, es que este es el árbol y son estas 5 ramas y de esas 3 no son relevantes para mí porque yo estoy en el equipo de ventas y me interesa más bien identificar cuáles son las herramientas que me sirven para mejorar el funnel de conversión de los leads que levanto hasta lo que vendo al final. Entonces, bueno, ya no necesito considerar las 5 ramas del árbol, necesito considerar una sola. Y es eso, es ir limitando los caminos, pero esa limitación de esos caminos viene a partir del conocimiento de las bases. Y esas bases son aprendibles, son generalizables, uno puede identificarlas, uno puede ir a eso y al final es llenarse de la información necesaria para tomar la decisión, para diferenciar los tipos de tecnología. Porque si nosotros nos paramos y tú em, eh,
pones en LinkedIn o en Internet en cualquier lado y googleas cualquier cosa sobre inteligencia artificial, te van a llegar 5.000 cosas distintas y los primeros 5 o 6 resultados apuntan a técnicas y tecnologías que se usan para cosas absolutamente diferentes unas de otras, ¿sí? Entonces es un espectro demasiado amplio. Diferente es cuando ya tienes una idea, sabes cuál es el approach que más o menos va hacia tu caso de uso, hacia ti como marketer, hacia ti como persona de ventas, hacia ti como persona que está administrando cuentas, em, etcétera. Cuando uno ya tiene eso, entonces ya uno puede ir a buscar conocimiento más específico y explorarlo. Y al momento de la implementación, tener una conversación informada con tu equipo de tecnología. Pero ya le puedes decir, necesito esto. No necesitas saber construir la herramienta, la cosa, la aplicación. Necesitas simplemente hablar con ellos y decir, bueno, tengo este problema, tengo este tipo de solución en mente, podemos construirlo y esa es una conversación diferente, una conversación más enfocada. Pero bueno, esa es parte de la respuesta porque es una respuesta bastante amplia. No, está buenísimo. De hecho, creo que incentivó mucho mientras, de hecho, veo la respuesta, una respuesta que está en el chat de Blanca, que de hecho te voy a pedir por ahí si es que puedes como activar tu micro, mientras voy leyendo la respuesta, porque nos gustaría conocer un poco más de ti. Para Blanca, por ejemplo, el propósito de aprender más sobre tecnología dice explotar información, KPIs que nos ayuden a generar modelos para otros, a predicciones más rápidas para los negocios, en mi caso, gestión de personas. Cuéntanos, Blanca, por ejemplo, tú a qué te dedicas, cuál es tu día a día en tu cargo laboral Ok. Cuéntanos, Bueno, cuéntanos. este, tengo muchos años, más de 40 años en gestión de personas. Actualmente soy como consultora, ¿no? He trabajado hasta el mes de marzo de este año porque, bueno, por temas de salud familiar tuve que renunciar, pero igualmente estoy activa, siempre he estado metida en todo lo que es proyectos, desarrollo de proyectos desde mis inicios, ¿no? Como profesional. Y siempre he estado viendo cómo hacerle fácil, la vida fácil a los usuarios internos, en mi caso, que era lo que es gestión humana, ¿no? Donde tú puedas entrar y ver todo lo que tú quieres conocer, o sea, e inclusive al área de negocios, ¿no? Cómo podían ellos ver la proyección de sus ventas, cómo podían ver la proyección de sus ventas versus sus comisiones y cómo iban sabiendo que cuando colocaban, pues, trabajé en banca, colocaban su préstamo, pero también veían su mora y monitoreaban y eran pues Exceles con macros enormes, ¿no? Que se trabajaban con el negocio. Yo siempre, bueno, me gustaba mucho trabajar con negocios porque si yo no entendía el negocio, no podía ser una mano que pudiera ayudar a que vaya evolucionando también las formas en la organización, ¿no? Fue una experiencia muy bonita porque después se volvió un dashboard, después se volvió un balance scorecard, que en esos tiempos se hablaba de balance scorecard, del dashboard, después del data mining, del big data, y ya comenzamos a ir cruzando muchos indicadores que ayudaban en un solo momento mirar y decir realmente ajustemos acá, y salíamos con 3, 4 estrategias que se veían en forma o sea, se veían en forma cooperativa, ¿no? Que era un estilo de gestión que se tenía y que no necesariamente el de negocios o el de marketing o el de riesgos en ese momento se tenía que mirar, se miraban todo, de todas las disciplinas, era un equipo multidisciplinario que nos ayudaba a mirar no solamente tu nicho, sino mira el nicho de todos, cómo en forma colaborativa vamos moviéndonos, ¿no? Y eso fue lo que también me llevaba a hacer mejoras en procesos, hacer automatizaciones, hacer procesos de 10 pasos a 3 y mejorar la productividad, ¿no? Entonces, y ahora que viene la inteligencia artificial, le digo, ok, la inteligencia artificial te va a ayudar, pero lo que no te va a ayudar es a que tú tengas el criterio de poder analizar la data, porque ahí entra el ser humano. O sea, yo puedo tener toda la información, pero si no sé para dónde la voy a direccionar o en qué lo voy a utilizar, qué es lo que voy a focalizar, lo que dice Jairo, dónde voy a poner foco, porque tengo mucha información para tomar decisiones, pero si lo alineo al negocio, a los indicadores del negocio, si lo alineo a los indicadores internos y externos, voy a saber dónde voy a poner pues el tiempo, los recursos, ahora son pocos, cada vez son más caros, entonces tenemos que ir optimizando también todo para poder gestionar en una forma más eficiente y que realmente
creo que las personas tengan el espacio de sentirse que ya no hacen la simple tarea, sino que ahora tienes que pensar para qué generas esta información y dónde va a llegar. ¿Dónde llega? A mi cliente final. ¿Y quién es mi cliente final? El que de repente recibe un préstamo, el que recibe una clase o el que recibe un incremento en sus negocios. Entonces yo tengo que pensar en el final, yo tengo que pensar en mi partner que está al costado, sino dónde termina toda esa cadena de información que me llevó a tomar una decisión y que va a una mejora de vida, a un bienestar o a un incremento de negocio, ¿no? Creo que eso es lo que me motiva a poder conocer más, porque creo que no es solamente un número frío, ¿no? Yo puedo tener un más dos, pero más dos ¿de qué? El más dos en rotación de personal es negativo, pues, ¿no? Pero un más dos en ventas quiere decir que qué buena productividad, o sea, es la forma de cómo interpreta uno la información, ¿no? Eso es lo que quería mencionar. Está excelente, buenísimo. O sea, nos encanta mucho conocer tu propósito, Blanca, sobre el por qué buscas justamente aprender sobre nuevas tecnologías. Alinea mucho de hecho, con un slide que tenemos acá que se los quiero compartir, porque de hecho parte de esa mentalidad un poco de la que habla Jairo es la que queremos desarrollar un poquito en este programa en colectivo, a lo que nosotros le hemos puesto Tech Mindset, y que de hecho tratamos un poco de complementarlo con los valores que no solamente estamos construyendo para el nuevo programa que tenemos, que es AI Tools and Tech Mindset, sino donde justamente integramos como que los tres mejores puntos esenciales que se necesitan justamente para atreverse y entender un poco más estas nuevas nociones tecnológicas. Desde el lado, desde que mencionaba Jairo, de la experimentación, de hecho tenemos un espacio que le hemos llamado Garage Mindset, donde literalmente básicamente estás entrando a una sala, a un espacio donde vas a poder experimentar con ciertos diferentes tipos de tecnologías y herramientas que existen en el mercado actual para que entiendas no solamente la forma en cómo puedes aplicarlas tú en tu entorno actual laboral o profesional, sino para que entiendas la lógica que está detrás. Como nos comentaba Jairo, inteligencia artificial existe hace como 60 años, pero obviamente ha venido evolucionando constantemente. La globalización nos ayuda un poco a que de cierta manera estemos más atentos y tengamos más información sobre ella y la podamos descubrir y ahora tenemos el poder de acceder a ella. A este Tech Mindset le sumamos nosotros este sentido de comunidad que tenemos propio de colectivo. Colectivo surge justamente ese nombre por apalancarnos mucho en el aprender junto a la otra persona. Y es algo que nos gusta mucho consolidar. No solamente aprendes de la persona que te está enseñando en Zoom, no solamente aprendes de la experiencia de Jairo, por así decirlo, sino también aprendes de la experiencia de las otras personas que te rodean. Así como estamos ahorita en esta sala de Zoom compartiendo experiencias y más vivencias en torno a profesionales en general. Por ejemplo, podemos estar escuchando un día a Blanca y su experiencia y, por ejemplo, la forma en la cual ella decide cómo seguir actualizándose e probando nuevas metodologías y buscando cómo conectarlo con los objetivos del negocio y que de esa manera, ese tipo de frases y de menciones en ese sentido te ayuden también a absorber diferentes puntos de vista que enriquecen un poquito tu día a día y al día siguiente puedes ir a tu área, a tu organización y tener un poquito una mirada más fresca y otro punto de vista de alguien que ya quizás está experimentando esto eh, y cómo poder aplicarlo. Y finalmente, justamente, el último pilar base que tenemos para el Tech Mindset tiene que ver justo con el tema de mentorías. Eh, que muchas veces, como conversábamos al inicio, en esta época tenemos un sinfín de información en el mundo y si queremos, por ejemplo, aplicar nuevas tecnologías, una herramienta que me permita, por ejemplo, tener un dashboard para la generación de reportes y ver cuántas bajas y cuántas altas estoy teniendo, por ejemplo, si trabajo para una empresa de reclutamiento y necesito saber cuánto es mi ratio de caídas mensuales promedios y en qué mes y cómo le voy cómo voy a sustentar eso, cómo voy a evitar que pase eso frente a mi cliente. Y quizás justamente en el espacio donde estoy tengo una persona que ya ha tenido esa experiencia previa y justamente puedo consultarle a él o a esta persona
qué hiciste tú en esta época y cómo yo puedo aplicarlo en ese momento. De eso también se trata un poco el hecho de aprendizaje en comunidad y la parte de mentoría que tratamos de unificar un poco en este Tech Mindset. De hecho, Jairo lo comentaba mucho, se basa más que todo en identificar lo que a uno le sirve básicamente en su rubro profesional, en su rubro personal, y después a partir de eso tomar las decisiones correctas para saber, bueno, ok, a partir de lo que yo deseo lograr, el objetivo que deseo lograr, ¿qué tipo de tecnologías empiezo a explorar? Ya quiero hacerte, de hecho, hay una pregunta un poco más personal, Jairo, mientras esperamos por ahí que más personas alcen las manos con algunas dudas. Hoy, ¿tú cómo aplicas, por ejemplo, esta mentalidad experimental en tecnologías en tu día laboral en Johnson & Johnson? ¿Cómo es que la aplicas y qué tanto valor le estás encontrando para quizás optimizar tus procesos, para tener un mejor desarrollo profesional? Cuéntanos un poquito más de ello. Bueno, el tema de la experimentación es del día a día, sobre todo, pues digamos que en este tipo de compañías, y una compañía como Johnson & Johnson que tiene, bueno, tiene claro, por supuesto existe el foco de negocio y de mantenerse competitivo en una industria que es altamente competitiva, que además es una industria que es guiada por investigación y desarrollo, y entonces como que es una carrera por estar ahí al frente, pues, pero produce este desafío bien interesante y es, sí, yo quiero estar al frente de la innovación, pero em, necesito hacerlo eh, de una manera ordenada, necesito hacerlo con criterio y necesito asegurarme sobre todo de generar valor con la utilización o con el desarrollo de la innovación. Tiene que haber una generación de valor al final, ¿sí? Em, entonces, ¿qué pasa? Que uno pasa mucho tiempo pensando, bueno, entonces, ¿cómo hago para testear tecnología? De hecho, el tema de probar la tecnología se vuelve una función en sí misma dentro de la organización. Entonces, digamos que en el área en donde yo estoy en ciencia de datos y analítica, precisamente, y creo que es hasta un buen ejemplo de lo que les estaba tratando de compartir antes. Yo tengo un equipo grande que perfectamente está capacitado para ponerse a desarrollar modelos, para ponerse a escribir el código para producir una herramienta. Pero realmente vale la pena que nosotros nos sentemos a escribir el código, a desarrollar el modelo, cuando existe OpenAI, que tiene uno muy bueno, que tiene billones de dólares invertidos en el desarrollo de ese modelo y está dispuesto a vendérmelo. Ah, entonces mi experimentación cambia. Mi experimentación es diferente. Entonces digo, hay unas herramientas y resulta que está OpenAI, resulta que está Google, resulta que está Meta, resulta que hay varios que ya me están ofreciendo eso. Entonces, mi criterio para la experimentación cambia un poco y es cómo decido entre estas herramientas. Y ahí empiezo a pensar, ok, ¿cuál es mi stack tecnológico? ¿Cómo se ve mi tecnología dentro de la compañía? ¿Qué cosas estoy usando? ¿Con quién tengo un contrato? Eh, ¿Qué puedo realmente salir a comprar en el mercado? Todas estas cosas empiezan a jugar un papel distinto y al final terminas pensando es, ok, ¿cómo voy a medir cuál de estas herramientas me generaría más valor? Y ahí es donde la experimentación también se vuelve un proceso consciente e intencional, sobre todo. No se trata solo de ver qué pasa, porque no se trata de creatividad, ¿sí? No se trata de que se te ocurran muchas cosas. Se trata de que está muy bien, hay que ser creativos, pero la diferencia entre, como, al menos como yo la describo, entre ser creativo y ser innovador es, bueno, creativo es, se te ocurren muchas cosas, innovador es, se te ocurren muchas cosas que se materializan en algo que te genera valor y que es nuevo para la organización, ¿sí? Entonces, creo que eso va mucho al tema de lo que estamos hablando aquí. Si ustedes se dan cuenta, les dije, sí, nosotros tenemos un criterio técnico, tenemos unas personas súper capacitadas, muy buenos ingenieros, todos me escriben código en Python, en R, en todo lo que se me ocurra, todo lo que yo quiera pedir, lo puedo pedir. ¿Están capacitados para montar un modelo? Están capacitados para montar un modelo. Pero se trata más de cuál es el criterio que yo tengo para decidir cómo voy a usar una herramienta en un escenario y en un contexto en donde me genere más valor, ¿sí? Y digamos que ahí viene.
bien un ejemplo, y es, si yo eh, me enfrento a diferentes personas dentro de la misma organización con objetivos distintos, la forma en la que trato de solucionarles el problema, aunque sea parecido, eh, puede ser diferente. Ejemplo, si estamos hablando de un forecast, creo que todos los que trabajamos en la organización siempre están hablando de forecast, de proyecciones, ¿sí? O sea, proyección de ventas, proyección de churn de los empleados, proyección de cualquier cosa. Siempre piden una proyección. Resulta que si yo hago un forecast y te digo, Frank, mira, y tú me pides, tú quieres una proyección de la inflación en Perú al final del año. En ese caso, tú quieres precisión porque te quieres preparar. Dices, si la inflación va a estar en tanto, entonces yo tomo estas decisiones en mi empresa. Entonces tú quieres que yo te dé un número muy preciso. Entonces seguramente voy a decir, no, voy a usar inteligencia artificial, voy a usar deep learning, voy a usar una vaina bien compleja, una solución que es tal vez porque es muy robusta y me va a dar mucha precisión. Pero resulta que eh, el CEO puede decir, ok, a mí no me interesa tanto la inflación porque es algo que yo no puedo controlar. Entonces, la inflación me interesa un forecast solo para saberlo porque es como un referente para saber cómo prepararme. Pero resulta que si me estás pidiendo otra cosa que es un número que realmente quieres subir o bajar, a ti no te sirve tanto que yo te dé un número muy preciso. Yo te doy un número absolutamente preciso de, mira, tus ventas, según cómo están hoy las cosas, van a ser el número X, ¿sí? Pero tú me dices, sí, pero ese número no es bueno, yo lo quiero más arriba. ¿Qué hago? Digo, no, no tengo ni idea, eso es lo que sale aquí porque metí todos estos datos en esta caja negra y esa es la proyección, entonces te puedo decir con toda seguridad que ese es el número, pero no sé por qué. Eso ya no te sirve. Y usé lo último en tecnología, usé el approach de inteligencia artificial más avanzado, pero no te sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que decir, no, tal vez no necesito este approach, necesito este otro para poder decirte, mira, tus ventas son X porque tu pricing te está afectando tanto, el pricing de tu competencia te está afectando tanto, la plata que le estás metiendo a marketing te está afectando tanto, y entonces tú como tomador de decisiones dices, es el marketing, voy a hablar con Frank, que es el que sabe de eso, ven, él me puede ayudar a cambiar las dinámicas. Entonces, al final, se trata es de el desarrollo de un criterio para decidir cuál es la tecnología apropiada para el problema que tengo a mano. Y así es como yo abordo la experimentación realmente dentro de la compañía. Yo estoy expuesto a muchas cosas, somos una compañía grande, tenemos acceso a muchas cosas, pero tener acceso a muchas cosas no es suficiente. Necesito el criterio para decidir cuál voy a escoger. Y eso no requiere que yo sea un experto en cada uno de los modelos, porque no es eficiente. Ya que estas otras compañías ya me hicieron el favor. Yo tengo que desarrollar ese criterio para decidir cuál, para hacer una experimentación medible. Y siento que por ahí es por donde, esa es la habilidad que es más aplicable para cualquier persona en cualquier rol, porque este es el otro asunto. A nosotros en el área de ciencia de datos y analítica se nos facilita muchísimo la vida cuando viene la persona del área comercial y tiene la idea en la cabeza y podemos tener una conversación informada. Entonces, que el de ventas esté metido en el cuento, que porque al final, lo que les digo, todas estas tecnologías tienden a volverse commodities, tienden a volverse omnipresentes, tienden a estar en todos lados. Entonces, es mejor conocerlas, estar familiarizados con ellas, no tenerles miedo, saber que eventualmente, así como hoy utilizas Excel en cualquier área de la organización, va a pasar lo mismo con muchas de estas herramientas. No importa si estás en ventas, si estás en administración de personal, si estás en logística, si estás en facilities, todo te va a terminar tocando. Entonces, al final es tener el conocimiento suficiente para estar en la conversación y para tener un criterio para tomar las decisiones. Simple. De hecho, mientras Jairo conversaba un poquito, me quedó resonando mucho la frase de cómo formar este criterio. Y ahora sabemos muy en ciencia cierta de que no hay una sola fórmula para formar un criterio, que de hecho formar un criterio es sumamente complejo, sumamente dinámico porque es cambiante, pero sin embargo, al menos en este programa en el que estamos creando justamente de inteligencia artificial,
hemos diseñado un camino, un viaje donde al menos las personas pueden tener un primer pequeño esbozo a la creación de ese criterio. Porque de hecho el propósito justamente de ese programa es que ustedes salgan con esa noción exploratoria, con ese criterio y sobre todo con esas ganas de seguir probando y descubriendo qué es lo que mejor les funciona en cada etapa profesional que tengan. Sean si es que están trabajando de forma independiente, en consultoras, en proyectos externos, hasta por ejemplo cómo lo pueden aplicar en el lado de su organización. Y de hecho quería justamente mostrarles un poquito cómo es ese viaje en el cual nosotros nos hemos imaginado que pueden construir y diseñar ese criterio a partir del descubrimiento de nuevas tecnologías. Primero contextualizándolos sobre qué es tecnología, cómo son los bagajes y un poco de historia y background histórico, donde van a poder entender un poco después cómo es que se llega a la parte de inteligencia artificial y sus aplicaciones, donde no solamente van a centrarse en la parte de herramienta, porque sí, de hecho, el programa te ofrece un poco la parte práctica donde vas a poder experimentar en ciertas herramientas, eh, como por ejemplo ChatGPT puede ser una de ellas, pero no centrándonos netamente en un ChatGPT del 1 al 100 en sesiones todos los días, porque como nos mencionaba también Jairo, las tecnologías son commodities. Commodities, si es que por ahí alguna persona no lo llegó a entender, es como que se vuelve algo muy cotidiano en el uso día a día, que es desde a lo que llega a ser, por ejemplo, un teléfono celular, que es algo que ya es algo tan genérico que muchas personas ya lo van a tener y el propósito que tienen en sí en general las tecnologías es que las personas le encuentren una utilidad muy sencilla de hacer, muy sencilla de utilizar, valga la redundancia. Entonces imagínense que de aquí en 2 años pueden aparecer 80 chat GPTs, o es más, que ya existen, por lo menos unos 20 o 30 que hacen más similar o más cosas que el programa de OpenAI. Entonces, la idea es justamente descubrir el background detrás de eso para que ustedes puedan familiarizarse con al menos las funcionalidades prácticas que se tienen sobre diferentes tipologías en general, que de hecho se van a estar explorando. La meta es que ustedes entiendan nociones básicas, que de aquí en 3 meses, cuando aparezca una nueva herramienta, un nuevo canal en el cual decidan explorar, o por ejemplo, la compañía donde estén, por ejemplo, en Johnson Johnson, o yo, por ejemplo, trabajaba hace mucho tiempo en una agencia de publicidad internacional que te ofrecía diferentes tipos de herramientas, y muchas veces uno se centraba en aprender la herramienta, pero finalmente lo que más servía era la lógica. Hace 2 meses encontré la misma funcionalidad de esa herramienta en una herramienta gratuita y yo no entendía por qué pagaban esa herramienta, por ejemplo, en esa organización. Pero finalmente la lógica es la misma detrás de eso. Entendiendo un poco la lógica detrás de las nuevas tecnologías que hay, nos van a permitir tener un poco este mindset más maleable, más flexible, que cuando aparezca algo nuevo no nos dé miedo, porque finalmente vamos a encontrar familiaridad en lo que veamos. Pasar por un espacio donde también van a poder conocer sobre tecnologías disruptivas. Van a entender un poquito qué es disrupción y un poquito cómo se aplica a cada uno de sus entornos profesionales, sea en la parte consultora, por ejemplo, en un big company, en una startup, en un emprendimiento. Van a poder entender cómo es que las aplicaciones y sobre todo experimentar con ellas y se van a dar cuenta de que hay muchos actualmente, o sea, la forma de aprender sobre tecnología hoy en comparación a hace 10 años es mucho más factible y está mucho más accesible, aunque no lo crean en nuestras manos. Van a poder aprender de forma básica cómo es que estas tecnologías disruptivas funcionan para que quizás en sus días a días laborales o profesionales puedan aplicarlas. Y finalmente vamos a tener un espacio literalmente casi de 4 semanas, donde van a tener este módulo que le hemos puesto el nombre Entrando al Garage, donde literalmente vamos a entrar a una sala virtual, vamos a estar explorando día a día, experimentando, explorando. Ustedes hasta si quieren van a poder decidir qué tipo de tecnología quieren aplicar, porque durante ya estos 3 primeros módulos encontraron alguna que le puede servir de valor a lo que hagan sus organizaciones, para que al final no solamente se vayan, en este caso hemos dejado como que el final, usualmente los programas de colectivo tienen un proyecto final, pero en este caso lo que queremos es de que el último módulo del programa sea dedicado justamente a que ustedes entiendan todo este proceso que han tenido, descubriendo los aspectos tecnológicos, descubriendo cómo la funcionalidad detrás de las nuevas tecnologías, de las tecnologías que pueden ser más funcionales, cross carreras, cross organizaciones, y sobre todo que puedan tener este espacio donde puedan identificar cierta aplicabilidad tecnológica en su día a día laboral y sobre todo entender el impacto que tiene
a través de la ética y la responsabilidad, porque por ejemplo, ahorita todo está accesible a nuestras manos, pero también es sumamente relevante entender el hasta qué límite puede llevarnos, qué límite puede traspasar. Una frase que me gustó mucho de Blanca es que finalmente, y también que Jairo la comparte, es que tecnologías finalmente terminan siendo herramientas y el ser humano también está un poquito decidiendo y también dándole un poco de sentido a esto. Entonces siempre tratar de mantener esta frase en mente sobre cuál es nuestra responsabilidad de tener que usarla, de usar herramientas tecnológicas y el impacto que puede tener su uso en la sociedad, en las organizaciones y en sobre todo, sobre todo en general en cómo es que se va desarrollando nuestro contexto social. Justamente, Jairo, me gustaría también escuchar esa pequeña reflexión tuya. ¿Qué, eh, porque, em, hasta qué punto llevar el uso de tecnología? Hay un llevarla, y creo que lo pongo un poco como contexto para ejemplificar. Muchas organizaciones a veces cuando empezó a soltar ChatGPT eran reacias al uso porque como les decían que era tecnología de código abierto, tenían miedo de que su información propia se termine expandiendo al mundo y haya esta suerte de fuga de información, ¿no? ¿Hasta qué punto llevar un poco, por ejemplo, el uso tecnológico? Bueno, yo creo que, y digamos que mi respuesta frente a esta pregunta siempre arranca por decir cualquier cosa que uno está haciendo, utilizar una herramienta o capturar un dato del cliente o em, pedirle alguna información adicional, pedirle un clic adicional en tu página web, todo tiene que estar atado a la generación de valor. No hay realmente em, una razón para usar algún tipo de tecnología simplemente por usarla, ¿sí? Para mí ese es el primer criterio. Se trata de generación de valor, ¿cierto? Am, pero lo que uno sí debe tener claro es que em, debe ser estratégico para entender ese mercado tecnológico que está allá afuera para escoger. Es como un buffet. Yo tengo que estar consciente de qué es lo que hay afuera. Tengo que estar dispuesto a conocer lo que hay allí y tener un método para descifrar y entender e identificar, ojalá de manera muy ágil, qué de todo eso que está allá en el buffet me va a servir a mí y no perder tiempo y recursos por caminos experimentales que al final no me generan valor. Y esa parte es difícil, esa es la parte que es compleja, pero como te decía, es entrenable. Ahora, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando se enfrenta a una nueva tecnología, porque por ejemplo, esa barrera que tú contaste, efectivamente existe para el uso de estos modelos de lenguaje, pues, em, y es parte de la realidad de la organización. Entonces, más allá, yo creo que se trata de identificar tu posición como tomador de decisiones, así sea como empleado individual dentro de una compañía, es identificar esa posición como tomador de decisiones, si eres el CEO o si eres una persona que está manejando cuentas, am, identificar cuál es esa posición, cuáles son esos objetivos que tiene la compañía, cuál es cuáles son esas áreas de oportunidad en donde se puede generar valor y buscar cómo la tecnología disponible puede encajar en esas áreas de oportunidad. El tema es, bueno, al final para eh, usar la tecnología y demás, tienes a IT y sistemas y tienes a todo un equipo de profesionales que te ayudan, pero eres tú quien identifica los espacios de oportunidad. Y creo que ese es como lo que tiene que guiar el uso de la tecnología, hacia qué tanto traigo, con qué tanto experimento, depende de eso, de cuáles son mis espacios de oportunidad. Em, Porque, por ejemplo, hay compañías para las que en este momento no tenía sentido lanzarse a usar algo como GPT, ¿sí? No valía la pena por el tipo de restricciones, por ejemplo, no sé,
En Europa había países en donde la tecnología ni siquiera estaba regulada y pues, legalmente no podías usarlo. Entonces, la barrera existe. Entonces, ¿cuáles son realmente tus espacios de oportunidad? ¿Cuáles son esas tecnologías que encajan con tus espacios de oportunidad? ¿Y cómo decides eso? ¿Cómo identificas eso? Yo creo que eso es lo que realmente tiene que guiar qué tanto o qué tanto metes la mano en ese buffet de herramientas tecnológicas que están disponibles. Jairo, justo nos surge una pregunta por el chat. Gracias, Blanca, por ser nuestra mensajera en ese sentido. Que parece una pregunta un poco técnica, pero creo que me va a gustar un poquito la respuesta que puede surgir. Dice, Mónica Lopera nos pregunta, ¿qué herramientas se explicarán para recursos humanos? ¿Qué herramientas recomendarías para recursos humanos para generar un modelo para predecir la salida de empleados? Me gustaría muchísimo más que todo entender cómo diseñar ahí ese tipo de respuesta. Ok. Bueno, aquí estamos yendo a un tema específico y además que es un área que está súper dinámica. Justo hace un par de semanas hablaba con alguien que me contactó por LinkedIn preguntándome por algunas decisiones que quería tomar de carrera. em, y me decía, es que estoy decidiendo entre mi perfil de recursos humanos y o lanzarme por el lado de la tecnología. Y yo le dije, no, 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 esa no es la decisión es juntar las dos. Y le explicaba precisamente que entre las áreas que más están contratando profesionales en datos y analítica en las compañías, si te vas a las 500 más grandes del mundo, em, después de TI, el área que más está contratando este tipo de profesionales es recursos humanos. Y hay un área gigante que ahora llaman People Analytics, que se dedica a eso, a entender cómo llega la gente, cómo se va y cómo identificar estas variables para desarrollar modelos predictivos que te pueden decir, según el comportamiento de Jairo, según su performance, según otra serie de variables que estén disponibles para ti, como la edad, el momento de vida, eh, tienes familia, no tienes familia. Hay un montón de variables que entran en juego y se pueden desarrollar a partir de eso modelos predictivos que te dicen, bueno, esta es una persona que con cierto nivel de probabilidad puede irse de la compañía en el próximo año. ¿Por qué? Por performance o por decisión de vida, porque seguramente es atractivo para el mercado, etcétera, o va a estar buscando un crecimiento que la compañía no le va a ofrecer. Ese tipo de desarrollo es lo que pasa. Ahora, ¿qué herramientas vamos a usar para eso? Bueno, lo primero es que por lo menos en el módulo en el que voy a estar y como está planteada esta ruta desde mi posición, porque yo no hablo por colectivo, yo hago parte del equipo de practitioners y desarrollo de contenido. En la parte de inteligencia artificial y sus aplicaciones, no entraríamos directamente porque no estamos hablando de analítica, no es un curso de analítica, no es un contenido que está orientado, por ejemplo, a decirte, no, es que vamos a usar eh, Python o R para elaborar un modelo predictivo o vamos a usar Power BI, Power Query, algún tipo de herramientas. No se trata del foco en las herramientas, pero sí, por ejemplo, de identificar que ese problema de el churn, la salida de los empleados de una compañía, tiene un nombre y pertenece a una cierta familia de problemas y que esa familia de problemas tiene unas herramientas preferidas para solucionarse. Entonces, uno por ejemplo, en ciencia de datos está clasificando cosas, está tratando de predecir cosas, está tratando de entender el pasado de algunas cosas y dependiendo de en dónde cae ese problema que estás teniendo, cae como dentro de un grupo y para ese grupo hay unas herramientas específicas. Y la idea es que cuando salgan del curso y hablo por el módulo en el que yo estoy, que es el segundo, que es el de inteligencia artificial y sus aplicaciones, es que ustedes sepan, ok, ese tipo de problema se llama o pertenece a la familia de eh, aprendizaje automático y pertenece a una solución de aprendizaje supervisado o no supervisado y todo eso va a tener sentido y todo eso es lo que van a entender. Entonces ya saben dónde va el problema y con esta información pueden decir, ah,
resulta que en mi compañía usamos Salesforce, resulta que en mi compañía usamos SAP, resulta que en mi compañía usamos esta tecnología y puedo obtener estos datos. Y estos son los datos que yo necesito para eso. Y sé ya con quién ir a hablar de ese tema. Entonces, me encanta la pregunta porque creo que va muy a eso, a explicar realmente de qué va el curso. Va de eso, es de eso que estás preguntando ahí tiene un nombre, pertenece a una familia de problemas específicos y existen unas herramientas preferibles para solucionar esa clase de problemas. Y creo que ha sido como que la respuesta clave, quizás tal vez para Mónica es como que le resuene un poco y diga, pero no me mencionaron una lista de herramientas, pero creo que es un poquito también desaprender en el sentido de no centrarnos en una herramienta. Imaginémonos que Jairo te hubiera recomendado dos, tres herramientas, los hubieras ido a descubrir al trabajo al día siguiente y no te funcionaron, o invertiste más tiempo en saber dónde encontrarla, dónde instalarla, en lugar de quizás determinar un poquito cuál es el objetivo, cuál es el tipo de problema que tengo y a partir de eso, de entender un poco el problema que se tiene, recién explorar cuál es la herramienta que es incluso desde una tabla dinámica, nos puede empezar a ayudar a resolver eh, esas problemáticas que tenemos. Ese es un poco el objetivo de empezar a construir un poco el tech mindset. Es un poco es diferente, lo tengo que comentar yo desde mi punto de vista también porque uno está usualmente acostumbrado a buscar la herramienta para encontrar la solución rápida, pero es como la solución del momento, porque el problema después se presenta de otra forma y ya la herramienta te queda obsoleta. Entonces, entendiendo el macro del problema en general, eh, es mucho más factible encontrar una gama de soluciones o una solución un poco más sencilla que te permita llegar a un entendimiento del problema y para detectar una potencial solución. Wow, nos hemos Gracias. pasado 10 minutos, ha sido increíble, pero de verdad quiero agradecerle a Jairo más que todo y también recordarles de que los QRs que ven en las partes laterales de nuestros backings de Zoom significan una cosa, significan de que ustedes pueden vivir la experiencia que han vivido hoy en una hora en tan solo 24 horas, porque en tan solo 24 horas está por empezar este nuevo programa de AI Tools and Tech Mindset, eh, que justamente tiene como propósito que ustedes puedan venir, puedan escuchar un poco la experiencia de expertos tanto como Jairo. Tenemos expertos o sea, que de verdad han vivido décadas entendiendo un poco la problemática y la función de las tecnologías y la aplicabilidad en diferentes ramas del negocio y van a poder ser los mentores y mentoras que tengan durante 4 meses con los cuales puedan consultar ese tipo de temas, con quienes puedan abrir un poco el debate y sobre todo con quienes puedan tener la guía de cómo empezar a diseñar un nuevo futuro profesional. Como verán, este programa es abierto a toda persona que está interesada en actualizarse, en encontrar la oportunidad de descubrir el mundo de la tecnología y de darle ese upgrade a su perfil profesional. Pueden lograr el cambio 360 como Jairo lo hizo de politólogo a ahora ciencias de datos. Es posible, pero todo depende de cada uno mismo, de los objetivos que cada uno tenga. Y el primer paso lo pueden dar desde acá, escaneando uno de los QRs con la cámara de su teléfono o quizás dando clic al link que estoy dejando justamente en el chat, porque les cuento una sorpresa, como estamos a 24 horas de iniciar el programa y de hecho nos quedan creo que 2 o 3 cupos para iniciar, se pueden llevar una gran sorpresa si se inscriben en las próximas 24 horas. Agradecerles sobre todo a Jairo por el tiempo, por compartirnos un poco la experiencia, por abrirnos la mente. Ha sido una conversación súper increíble para mí, Jairo. Siento que he hablado con un rockstar el día de hoy. Eres un rockstar, agradecerte por eso. Y quizás tus palabras finales para todo el público antes de tomarnos una foto final y despedir. No, no, muchas gracias, Frank. Realmente eh, yo personalmente estoy muy satisfecho con el approach de colectivo a cómo aprender este tema, cómo abordar este tema, porque creo que es la manera correcta. Es construir lo que algunas fuentes ahora llaman meta habilidades, que al paso al que avanza la tecnología, realmente
el experto tradicional es difícil y poco práctico de encontrar, salvo algunas excepciones muy específicas. Lo que uno necesita es aprender a aprender, aprender cómo desarrollar una competencia funcional práctica con esas nuevas tecnologías a medida que van aprendiendo. Y ese es un skill que va a hacer la diferencia en cualquier lado. Estés en ciencias políticas, estés en ventas, estés en recursos humanos, estés en mecánica, en lo que sea que estés, ese tipo de skill es transversal y hace la diferencia y por eso es que también pues acepté ser parte del grupo de practitioners y estoy encantado de poder compartir eso con ustedes. Y esperamos que tengas alguno de los participantes de hoy en las salas del módulo que te tocará dictar. Esperemos. Quiero antes de cerrar, porque ya tenemos como ya 15 minutos extra, bueno, gracias por el tiempo que le han dedicado a tomarnos una foto final, así que si pueden encender sus cámaras, sería increíble. Vamos a esperar ahí un minutito para ver si es que hay algunas personas más que se animen a encender las cámaras, si no, nos quedamos con los que estamos. Igual gracias por la participación de las personas que se animaron. Blanca, gracias por contarnos un poco tu experiencia. Gracias por ahí, Cecilia, por encender tu cámara. Y vamos a tomar una foto súper rápida. Buenísimo, Natalie. Y a la cuenta de 3, 1, 2 y... Excelente. Se las voy a compartir justamente por acá por el chat, aprovechando que ya los tengo. Y darle muchas gracias. No se olviden, pueden escanear el código QR o el link que les he dejado por acá por el chat. Se los voy a compartir otra vez en caso quieran aprovechar esta oportunidad de sumarse al programa. Tenemos estos dos últimos cupos que ya está por empezar literalmente en 24 horas el módulo 1. Va a ser, o sea, les adelanto un poco la sorpresa de quién va a ser la persona que pueden estar escuchando en una sesión tal cual en vivo, que es nada más, nada menos que, si no me equivoco, Natalie Hill, que es Principal Tech Advisor en Amazon Web Services. Es una persona que dedica su vida a aconsejar a líderes de compañías de todo el mundo en temas de tecnología y es parte de las personas que ha creado un poco este programa. Así que es una oportunidad única de empezar a aprender un poco el criterio y en parte de la experiencia, el know-how que tienen estos mentores que nos hemos dado el enorme esfuerzo de poder juntarlos en un espacio para ustedes. Jairo, agradecerte una vez más por tu tiempo. Voy a dejar de grabar la